Quiero compartir la palabra en esta noche en Primeras de Corintios, en el capítulo 1. Y la palabra que quiero compartir es una hermosa palabra de un consejero que caminaba con Dios y que tenía otros compañeros, amigos de camino. Pablo le estaba hablando a la iglesia, enviándole una carta, hablándoles de los acontecimientos de ese tiempo. Y en Primeras de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que es la sabiduría de Dios, el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judío como griego, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque los insensatos de Dios es más sabios que los hombres, y los débiles de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no os sois muchos sabios según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble, sino los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y los que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, más por el estáis vosotros en Cristo Jesús, lo cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Alabado sea Jesucristo. Palabras consejeras de Pablo hacia el pueblo de Dios, hacia sus hermanos, nuestros hermanos. Pablo estaba haciendo recordatorio de donde Dios nos ha sacado y donde Dios nos ha puesto. Amén. Dios nos sacó porque éramos los menospreciados, éramos lo vil del mundo, para hacernos santo, justificado para la gloria de Dios. Dios nos cambia para demostrar que Él es Dios poderoso, para avergonzar a los sabios y a los entendidos de todos los tiempos. Porque Dios
nos ha escogido a nosotros, tanto a ti como a mí, para que conozcamos la gloria de Dios que el hombre común no puede entender. Dice, Pablo le dice ahí en la carta, dice, los judíos no lo entendieron. No lo entendieron. Los judíos piden señales para creer. Los griegos buscan sabiduría para poder entender la gloria de Dios o las maravillas de Dios. Pero no lo encontraron. Porque el poder y la sabiduría viene de Dios. Porque la sabiduría es Dios. Y Dios se lo da a sus hijos. Lo que hemos creído en Él. La sabiduría y el entendimiento de lo que hoy se está revelando de la palabra de Dios. Porque en aquellos tiempos, en el principio de la predicación del Evangelio, había cosas que no podían ser reveladas hasta este tiempo. ¿Cuánto lo creen? Porque este es el tiempo de la revelación de los últimos tiempos. Para que la gloria de Dios se manifieste grandemente sobre la iglesia. Y para que los sabios de este mundo busquen la sabiduría que Dios le dio a lo que no existía, que éramos nosotros. Nosotros no existíamos nada más que para nuestro entorno, para nuestra familia. Ahí estaba nuestro, digamos, ¿quién te conoce a ti? ¿Quién los conoce? Y el que nos conoce profundamente es Dios. Dios conoce cada pensamiento, Dios conoce cada palabra de antes que salga de nuestra boca. Por eso yo siempre digo y pregunto, ¿cuánto hemos creído en Dios? ¿Y cuánto caminamos con Dios? Porque ¿qué pensamientos hay? ¿Qué palabras salen de nuestra boca? Siempre el tentador viene a buscar, como decía el apóstol, a perseguirnos. La palabra dice que el diablo anda como león rugiente. Él no es un león, es como una enseñanza para que nosotros entendamos de qué manera anda el enemigo para devorarnos. Y este es el tiempo que estamos por finalizar el año, ¿verdad? Faltan 10 días, 11 días para finalizar el año. Y una de las cosas que siempre hacemos, por lo menos yo lo hago, como un pequeño balance de lo que he hecho con mi vida, de lo que le he dado a Dios y de lo que no le he dado a Dios, de lo que entendí y de lo que no entendí por no buscar a Dios. Porque a veces no entendemos cosas que son inexplicables. Entonces es como que nos hacemos
ponemos sobre nuestra cabeza un signo de interrogación, un signo de pregunta, decir, ¿por qué aconteció esto? ¿Por qué la promesa de Dios en mi vida, esta palabra, no se ha cumplido? ¿O por qué lo que yo pacté con Dios y hablé con Dios no aconteció? ¿Te se pregunta eso? Digamos que es como una autoexaminación a nosotros mismos, porque la palabra nos manda que nosotros nos examinemos. Nos examinemos nosotros por medio de la palabra. Porque si nosotros nos examinamos nosotros mismos y sin mirar la palabra, estamos caminando muy bien, según nuestro entendimiento y nuestro parecer. Pero una de las cosas que siempre insto cuando hablo por la radio, siempre estoy instando que cada uno nos presentemos cada día delante de Dios. Cada noche antes de acostarnos. Y ser sincero con Dios. Porque a Dios no le podemos mentir. Porque como dije recién, yo he creído en Dios y sé que Dios camina conmigo y está conmigo. Él sabe cada palabra que sale de mi boca antes de que salga. Él sabe y escudriña mis pensamientos y examina mi alma y mi espíritu. Él lo sabe. Entonces, si soy una persona blasfema, que digo malas palabras, yo era, gracias a Dios por el amor y la misericordia, que el Espíritu Santo me ha dado la fuerza. Ha venido sobre mi vida la fuerza sobrenatural para poder vencer mi naturaleza humana. Mi humanidad, mi carne, mi ego, mi concupiscencia, dice Pablo. Nos habla de nuestra concupiscencia, viciada al pecado, aliada a la carne y, si me descuido, al diablo. Mas el Espíritu de Dios está con mi espíritu y mi alma. Él es mi ayudador, Él es mi consejero, Él es mi consuelo, Él es mi guía, Él es mi maestro, Él es todo. Yo cada mañana cuando me levanto y me presento delante de Dios, le doy gracias a Dios primeramente porque he podido levantarme y abrir mis ojos y decirle a Dios, gracias Dios por este día de vida que tengo sobre la faz de la tierra. Le doy gracias a Jesucristo por el sacrificio que Él hizo por mí. Le agradezco el precio que Él pagó por mí. El sufrimiento que Él tomó en mi lugar. Y le agradezco por haberme hecho libre de todos mis pecados. Y al Espíritu Santo, que es el que está dentro de mí y está a mi lado, le digo, hoy necesito de ti. Yo necesito de ti. Yo no puedo si tú no estás conmigo. Porque yo necesito que Él me hable, me guíe, me enseñe. Necesito conversar con Él.
necesito entender cosas que aún no he entendido y comprendido. Tengo que buscar en Él la fuerza sobrenatural para poder yo agradar y hacer la voluntad de Dios. Porque Pablo dice que el Evangelio, las enseñanzas, para el mundo es locura, mas para nosotros es vida y salvación. Porque la palabra, esta palabra, la que tenemos, la que leemos, es por la que vamos a ser juzgados por Dios. Yo siempre digo, y lo he tomado para mi vida, principalmente, si yo creo en la palabra, la voy a poner por obra, y si no creo, no la voy a poner por obra. Pero una cosa sé, que si yo creo en Dios y cumplo en la palabra, pongo la palabra por obra en mi vida, voy a entrar al reino de los cielos. Y si yo no creo en Dios, si yo no acepto a Dios, lo mismo, me voy a ir al infierno. Digamos que la humanidad, el mundo, toda persona, todo ser, toma a Dios y camina conforme a la voluntad de Dios y entrará al reino de los cielos. El que no ha creído y el que no ha aceptado la palabra dice ya está condenado. ¿Cuál es la condenación? El infierno. Crea o no crea. Crea que hay Dios o no crea que Dios no existe. Crea que hay un infierno o crea que no hay un infierno. No le importa. Dios dice, el que no creyó y el que no se santificó va a la condenación. ¿Me entiende? La opción la opción es mía si voy a entrar al reino de los cielos, voy a entrar al lugar donde Cristo ha ido a preparar una morada nueva para mí. Y si yo no he creído, no importa, Cristo va a venir, me va a llevar y voy a entrar al reino de los cielos. Al que no creyó, ahora va a decir, ay, pobrecito, te lo voy a dejar porque no creyó. No, si no creyó, ya tiene su recompensa, el infierno. Porque el infierno existe, lo creas o no lo creas. El infierno existe. Para el incrédulo o para el que ha creído, el infierno existe. ¿Cómo existe el reino de los cielos? Para el que hemos creído y caminamos caminando en santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Despojándonos del pecado. ¿Quién nos va a despojar del pecado? ¿Cristo? No. Yo me voy a despojar con la ayuda del Espíritu Santo. Para eso vino el Espíritu Santo, para ayudarme a despojarme de mi pecado. ¿Soy débil al pecado? Sí. Por eso busco la fuerza sobrenatural para vencer mi naturaleza pecadora. ¿Me entiende? Por eso Dios envió al Espíritu Santo. Para que nosotros no podamos poner una excusa de decir, no tuve la fuerza, no lo entendí, caí, tropecé. Sí, puedes caer y puedes tropezar. Si buscas la fortaleza en Dios, te va a levantar. Si no buscas la fortaleza en Dios, vas camino a la perdición. La palabra muchas veces la tenemos nosotros y damos muchas vueltas. Pero la palabra de Dios es simple, entendible, para que todos, tanto el sabio como el no sabio, como el entendido y el que no entendió, pueda entender la palabra. Por eso Jesucristo, cuando Él estuvo caminando sobre la faz de la tierra, hizo muchas enseñanzas por medio de parábolas, por ilustraciones que el mundo
o toda persona conocía. Principalmente hizo parábolas en las siembras, en las pescas, en los huertos, porque a esos le predicaba. Hombres sin conocimiento, pero entendían de qué manera existían las cosas que ellos hacían. Entonces, al agricultor le enseñó la parábola del sembrador del trigo. Al que hacía huerta le enseñó la parábola del grano de mostaza. Al viñatero le enseñó la parábola de la vid, de la planta que da fruto de la uvas. Al que tenía la huerta le enseñó la parábola de la higuera. Al pescador le enseñó las parábolas que él necesitaba entender y le demostró que con él podía conseguir lo que él necesitaba. Porque le dijo a Pedro y a sus hermanos: echen la red a la derecha y sacarán pescado. Jesucristo les enseñó todo para que entendiese de qué manera era el reino de los cielos. Pero principalmente les enseñó, como nos enseñó a nosotros, que sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, seríamos hombres comunes, mujeres comunes, que no vamos y no iban a entender el Evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder de Dios. Y nosotros como hijos de Dios nos tenemos que basar en esa palabra, en ese poder que viene de Dios. Porque eso es el tiempo tan peligroso que estamos viviendo en estos días. Estamos viviendo un caos social y por más cristianos que seamos, por más hijos de Dios que seamos, estamos en el medio. ¿Verdad? Porque el Señor nos enseña, cuando el sol sale, sale para todo. Y cuando está nublado para todo. Pero a nosotros, yo tengo una esperanza de las dádivas de Dios. Estos tiempos usted va al supermercado y se va a encontrar con mucho lamento. El otro día mi esposa estaba en el supermercado y un hombre decía: ya no doy más, ya no puedo más. Voy a un lado, voy a otro, busco un precio, voy a otro. Cuando vuelvo ya no está más, ya estoy cansado. Está cansado, ¿por qué? Porque no tiene esperanza, porque no tiene una salida, porque no tiene una ayuda. Nosotros estamos en la misma situación, pero no nos quejamos. Dijimos: bueno, no pudimos comprar 2 kilos de azúcar, compramos 1. Dios proveerá. ¿Cuándo Dios provee? ¿Cuando el bolsillo está lleno o cuando está vacío? ¿Cuándo provee Dios? ¿Cuando el bolsillo está lleno o está vacío? ¿Cuándo provee Dios? Cuando nosotros le buscamos con vacío, bolsillo vacío o bolsillo lleno. Cuando nosotros buscamos, y a veces Dios permite que nuestro bolsillo esté vacío para que podamos ir a Él.
para que podamos orar y clamar a Él, para que podamos llorar, para que podamos quebrantarlos. Porque viene la angustia, viene la aflicción sobre nuestras vidas. ¿O no viene la aflicción sobre ustedes? Y usted va a decir, no, pero Cristo dijo, en este mundo van a tener aflicciones, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Entonces quiere decir que vamos a tener aflicciones, pero si vamos con Jesucristo y vamos con el Espíritu Santo, Él venció el mundo y nosotros también. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que estaba en Cristo está en nosotros. Así que aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios, búsquelo para que le dé la fuerza, porque vienen cosas terribles sobre la humanidad y grandes cosas sobre los hijos de Dios. ¿Entiende? Porque la palabra me lo enseña. La palabra que es vida, la palabra que es alimento, el Espíritu Santo que no es mi amigo y hablo con Él. Y Él me contesta. Alabado sea su nombre. Tengo muchos años, gracias a Dios, en el Evangelio, pero no me sirve si no busco la santidad de Dios. Porque no es, para entrar al reino no es por antigüedad, es por santidad. ¿Me entiende? Así que usted no crea que va a ser salvo por antigüedad. No, usted va a ser salvo por santidad. Porque si nosotros no buscamos la santidad, no vamos a ser salvos. Porque la palabra nos enseña, dice, sin santidad nadie verá a Dios. La palabra me dice que por más que yo conozca todos los versículos, que me los sepa de memoria, no me va a salvar. No me va a salvar. La sabiduría, el conocimiento y la memoria, tener en mi memoria todas las sagradas escrituras, eso no me va a salvar. Me va a hacer un hombre que voy a tener un conocimiento, voy a tener algunas cosas, pero no me va a dar la salvación. La salvación viene por la santidad. La salvación viene por negarnos nosotros el pecado que aún sabemos que está dentro nuestro. ¿Verdad? Porque, como decía mi madre, no te hagas el santito. No te vengas a hacer el santito. Soy santo, sí, porque Cristo me lavó con su sangre y borró mis pecados. Pero estoy caminando en el camino que Cristo me marcó y Él me dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. En mí está la verdad y en mí está la vida. Nadie va al papá si no vienen por mí. Si no caminan en este camino que yo marqué. Yo soy el camino, dijo Cristo. Él es el ejemplo, nuestro ejemplo a seguir. Por eso Pablo dijo, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya estoy para el sacrificio. Ya estoy para irme con mi Señor. Ya no deseaba más seguir caminando porque ya había hecho la obra que Dios le había enviado a hacer. Sufrió todas las cosas que Dios le puso en su camino, las superó. Porque fue un hombre que cumplió la palabra de Dios y la puso por obra. Y la puso por obra e hizo y entendió
el propósito con que fue llamado para servirle. Para servirle. Para hacer la voluntad de Dios. Doy gracias a Dios porque voy llegando al fin de año. Creo que voy a llegar. Si Dios no me llama antes, o Dios viene antes. Porque yo siempre digo, hay dos opciones. Hay dos opciones. Y en las dos me preparo cada día. Porque si viene la muerte en este momento, no tengo que tener pecado. Tengo que entrar al reino de los cielos. Y si viene Cristo, tampoco tengo que tener pecado. No tengo que tener deudas con Cristo. No tengo que tener deuda con Dios. ¿Vio cuando dice, o uno tiene deuda y dice, mañana lo pago? Que vinieron a cobrar el agua. Ay, bueno, mañana la pago. Y si te mueres esta noche, quedas endeudado. Y la paga el que se queda, bueno. Pero en los pecados no. El deudor soy yo y yo voy a pagar. Que reflexionemos en la palabra de Dios. Y miremos la palabra que nos lleva a la vida eterna. ¿Cuántos quieren ir a la vida eterna? Bueno. El que quiere entrar, entra, y el que no quiere entrar, se queda. No porque usted me diga amén, usted va a entrar o no va a entrar. Cristo sabe si usted va a entrar o no va a entrar. Nos ponemos de pie y agradecemos a Dios por su misericordia y que podamos nosotros este año terminarlo con un buen balance en el servicio a Dios. Que podamos terminar este año en buena santidad. Alabado sea el nombre de Dios. Que podamos decirle, Señor, gracias porque hasta el día de hoy tú me has fortalecido. Me caí, pero me levanté y me diste fuerza. Tropecé, Señor, pero tú me levantaste y me fortaleciste. Porque clamé a ti y te busqué. Gracias te damos, Padre, por tu misericordia. Porque tú nos llamas para servirte. Tú nos llamas para hacernos hijos tuyos, Señor. Porque tu grandeza y tu poder se ha manifestado en nuestras vidas. Queremos darte las gracias por cada bendición que tú derramas sobre nuestras vidas. Por todo lo que tú nos das desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Señor. Tú nos guardas, nos proteges. Tú nos adviertes, Señor, y tú proteges porque envías ángeles a nuestro alrededor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Gracias por tu amor y tu gran misericordia. Amén. Que Dios siga bendiciendo sus vidas.